enero de 2025. Un usuario anónimo publica en redes sociales una fotografía tomada desde un auto en movimiento. La imagen es borrosa, casi inútil para cualquier análisis forense, pero suficiente para detonar una ola de especulación que lleva días sin detenerse. En ella aparece una mujer de aproximadamente 55 años, caminando por una acera de Weston, Florida. Lleva gafas de sol oversized, un sombrero de ala ancha y ropa discreta. Nada extraordinario, excepto por un detalle que enciende Internet. El perfil, la forma de caminar, la elegancia involuntaria en cada paso. Miles de comentarios repiten la misma pregunta. ¿Es ella? ¿Es Adela Noriega? La publicación desaparece en menos de 24 horas, pero el daño ya está hecho. Los foros explotan. Los canales de YouTube reactivan viejos videos. Las teorías se multiplican. Y en algún lugar de esa exclusiva urbanización de Florida, detrás de muros de 2,5 metros de altura, alguien observa cómo el fantasma que había logrado enterrar por más de 15 años vuelve a caminar entre los vivos. Esta no es una historia sobre nostalgia. No es un homenaje a las telenovelas de los 90, ni un recuento de premios y ratings. Esta es la historia de una desaparición. Pero no cualquier desaparición. Es la historia de cómo una de las mujeres más fotografiadas de México logró convertirse en invisible sin morir, sin escándalo, sin explicación. Y cómo ese acto de borrarse a sí misma no fue una decisión artística, sino una estrategia de supervivencia. Hay personas que se retiran, hay personas que desaparecen, y hay personas que son borradas. Adela Noriega pertenece a una categoría distinta. Eligió ser olvidada antes de que el olvido la eligiera a ella. Pero para entender por qué alguien en la cima absoluta de la fama tomaría esa decisión, necesitamos regresar. No a su última telenovela, no a su última entrevista. Necesitamos ir más atrás, al momento exacto en que la niña, que soñaba con actuar, se convirtió en la mujer que aprendería a desaparecer. Porque todo lo que vino después, todo el misterio, todo el silencio, toda la fortuna oculta en propiedades registradas bajo nombres corporativos, todo el entramado de protección legal y geográfica, empieza en un lugar mucho más simple, en la ausencia. En el vacío que deja un padre muerto demasiado pronto, en la necesidad de llenar ese hueco con algo que se parezca a la seguridad, incluso si esa seguridad termina siendo una jaula de oro macizo. Octubre de 1969, Ciudad de México. Nace Adela Amalia Noriega Méndez en un hogar que no será recordado por su estabilidad, sino por su fragilidad. La infancia de Adela transcurre en una Ciudad de México que todavía cree en la verticalidad social, en la posibilidad de ascenso a través del talento, en la idea de que la televisión puede convertir a cualquiera en alguien. Pero en su casa, la realidad es otra. La muerte prematura de su padre deja una marca que ningún psicólogo infantil podrá borrar. No es solo la ausencia física, es el mensaje implícito que queda grabado en una niña de pocos años. Las figuras de autoridad desaparecen, la protección es temporal, la estabilidad es una ilusión. Adela crece callada. No es timidez, es observación. Aprende a leer los espacios antes de entrar, a medir las palabras antes de hablar, a desaparecer cuando la tensión sube. Desarrolla lo que décadas después los terapeutas llamarían hipervigilancia. La capacidad de detectar cambios emocionales en otros antes de que se manifiesten. Es un mecanismo de defensa. También es una maldición, porque las personas que aprenden a leer tan bien a los demás terminan olvidándose de leerse a sí mismas. A los 12 años ocurre el evento que cambiará todo. Un centro comercial, un cazatalentos, una frase: tienes algo especial. Esas 4 palabras reescriben su destino. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Adela no buscaba ser descubierta. No estaba haciendo fila en un casting. No soñaba con portadas de revistas. Fue señalada. Fue elegida. Y esa diferencia importa,
porque define la relación que tendrá con la fama por el resto de su vida. Nunca será dueña de ella. Siempre será su administradora temporal. En 1984 debuta en televisión. Es un rostro más entre decenas. Pero los productores notan algo. La cámara la ama. Hay personas que se ven bien en persona y pierden magia en pantalla. Adela es lo contrario. Frente al lente se transforma. Sus ojos parecen más grandes, más profundos. Su vulnerabilidad se vuelve magnética. No actúa la inocencia, la emana. Y en un país que en los 80 está atravesando crisis económicas, violencia política y desilusión generalizada, esa inocencia se vuelve un refugio nacional. 1987, quinceañera. La telenovela que la convierte en fenómeno. Millones de mexicanos sintonizan cada noche para ver a una joven sufrir, llorar, resistir. Adela interpreta a Maricruz, una adolescente pobre que enfrenta traiciones y desgracias con dignidad silenciosa. El público no sabe que fuera de cámara, Adela también ha aprendido a sufrir en silencio. Que su personaje no es una actuación, es un espejo. La diferencia es que Maricruz tenía un guión, Adela no. Televisa en esos años no es solo una empresa, es un ecosistema de poder donde las lealtades se miden, las carreras se negocian y los silencios se premian. Las estrellas de Televisa no son empleadas, son activos estratégicos. Y Adela, con su perfil bajo, su rechazo a los escándalos y su obsesión por la privacidad, se convierte en el tipo de activo que el poder aprende a valorar. Controlable, predecible, silenciosa. Mientras otras actrices de su generación construyen personajes públicos ruidosos, relaciones escandalosas, declaraciones polémicas, Adela hace lo contrario. Desaparece entre proyectos. No concede entrevistas largas. Cuando los reporteros le preguntan sobre su vida personal, sonríe y cambia de tema. Aprende el arte de estar presente sin revelarse. Pero hay algo más profundo operando. Algo que los psicólogos especializados en trauma reconocerían de inmediato. Adela está recreando el patrón de su infancia. Busca figuras de autoridad que le den estructura, que le digan qué hacer, que llenen el vacío que su padre dejó. Y en un entorno como Televisa, donde la jerarquía es absoluta y las decisiones se toman en despachos cerrados, esa necesidad la hace perfecta para cierto tipo de relaciones. Relaciones donde el poder no se comparte, se ejerce. Y entonces llega él. No vamos a usar nombres, porque los nombres son peligrosos, y este guión busca contar una verdad sin destruir vidas. Pero digamos esto, a finales de los 80, principios de los 90, Adela conoce a alguien cuyo poder no viene de la pantalla, sino del Estado. Alguien para quien Televisa no es un empleador, sino un aliado. Alguien acostumbrado a que sus deseos se conviertan en realidades, sin que nadie pregunte cómo. Los rumores comienzan como siempre comienzan en México. En susurros. En fiestas privadas donde se bebe demasiado y se habla demasiado poco. En pasillos de poder donde los asistentes bajan la voz cuando ella pasa. Nadie dice nada abiertamente, pero todos saben. O creen saber. Porque en México, la diferencia entre rumor y verdad es solo una cuestión de quién tiene el poder de confirmar. 1993. El año donde todo se quiebra. Adela concede una entrevista al periódico Reforma. Es una conversación aparentemente inocente sobre su carrera, sus proyectos futuros. Pero entonces, el periodista pregunta sobre su vida sentimental. Y Adela, en un momento de honestidad que después lamentará, suelta una frase que detona todo. Habla de alguien de alto nivel. Usa una expresión que en el lenguaje político mexicano tiene un solo significado. Está señalando no solo una relación, está señalando un tamaño de poder. Y en México, hay cosas que se pueden hacer pero no se pueden decir. La entrevista se publica. Y aunque Adela intenta retractarse, minimizar, convertir la confesión en amistad, ya es tarde. Porque cuando nombras al poder, el poder te nombra de vuelta. Y no siempre con palabras. A veces con silencios. A veces con decisiones que se toman en habitaciones donde tú no estás presente.
a veces con futuros que se reescriben sin consultarte. Pocas semanas después de esa entrevista, Adela firma un contrato con Telemundo en Estados Unidos. Oficialmente es una expansión de carrera, la conquista del mercado latino internacional. Extraoficialmente, es una evacuación. Porque hay situaciones que en México no pueden manejarse, pero en Miami pueden respirar. Y Miami en los 90 es exactamente eso. Un lugar donde los secretos mexicanos van a descansar. Pero antes de ese vuelo, ocurre algo. Un episodio que durante décadas será contado en voz baja, desmentido públicamente y documentado extraoficialmente. Un hospital en la Ciudad de México. Seguridad inusual. Presencia de personal que no corresponde a una actriz de telenovelas. Y dentro de una habitación, Adela, vulnerable, expuesta, en una situación médica delicada que algunos periodistas han descrito como un parto o posparto. Luego entra otra mujer. Una mujer con todo el derecho del mundo a estar furiosa, porque el poder que su marido ejerce sobre el país no le ha dado poder sobre su propia dignidad. Lo que ocurre en esa habitación nunca ha sido confirmado oficialmente. Pero hay testigos. Personal de salud que firmó acuerdos de confidencialidad. Escoltas que tuvieron que intervenir no para proteger, sino para separar. Dicen que hubo gritos. Dicen que hubo violencia física. Dicen que cuando la noticia llegó a los oídos correctos, la furia no terminó en el hospital, sino que se trasladó a espacios privados, donde las paredes son gruesas y los testigos inexistentes. Y dicen también que a partir de ese momento, el secreto dejó de ser un asunto personal y se convirtió en un problema político. Porque si hay algo que el poder no tolera, es la evidencia. Y la evidencia, en este caso, tiene forma humana, tiene ojos, tiene manos, tiene un futuro que no puede existir sin destruir un presente cuidadosamente construido. Así que se diseña una estrategia. No se niega la existencia del niño, eso sería imposible. Se reformula. Se convierte en sobrino. Se utiliza a la hermana como escudo. Se crea una narrativa alternativa lo suficientemente creíble para que la prensa la repita, lo suficientemente ambigua para que las dudas persistan, lo suficientemente protegida para que nadie se atreva a investigar demasiado. Y Adela, en medio de todo esto, enfrenta la decisión más cruel que una madre puede enfrentar. ¿Defiendes tu verdad y pones en riesgo a tu hijo? ¿O tragas el dolor y finges que tu maternidad es un malentendido? Ella elige lo segundo. No por cobardía, sino por amor. Porque hay amores que se prueban no en lo que declaras, sino en lo que callas. Y Adela aprende a callar con una disciplina que ninguna escuela de actuación enseña. Aprende a sostener en brazos a su propio hijo y llamarlo sobrino frente a cámaras. Aprende a sonreír cuando los periodistas le preguntan por qué no tiene hijos. Aprende a construir una vida doble donde la verdad vive en Miami y la mentira se presenta en Ciudad de México. Miami se convierte en su refugio y su prisión. Allí, lejos de las redacciones que no duermen y los fotógrafos que cobran por invasión, puede crear algo parecido a una vida normal. Pero es una normalidad vigilada. Escoltas que no se identifican como escoltas. Cambios constantes de residencia. Colegios privados donde los otros padres firman acuerdos de confidencialidad sin saber por qué. Una existencia construida sobre capas de protección que se parecen más a un programa de protección de testigos que a la vida de una estrella. El niño crece en ese entorno. No conoce la pobreza, pero tampoco conoce la libertad. Aprende desde muy pequeño que su apellido es un tema prohibido, que las preguntas sobre su padre no tienen respuesta, que la discreción no es una virtud sino una necesidad de supervivencia. Mientras otros niños de familias famosas aparecen en revistas, él aprende a caminar pegado a las paredes, a no hacer amigos demasiado cercanos, a nunca, jamás, mencionar ciertos nombres. Y en ese proceso, algo se rompe. No de manera dramática, no con escándalos ni terapias públicas. Se rompe silenciosamente, del mismo modo en que se rompe un cristal cuando la presión se acumula durante años sin liberarse.
Adela deja de ser una actriz que vive en Miami. Se convierte en una mujer que existe para proteger un secreto. Y el secreto deja de ser un hecho. Se convierte en una identidad. Durante esos años, Adela sigue trabajando. Regresa a México de manera intermitente para proyectos de Televisa. Protagoniza telenovelas que rompen ratings. Pero algo ha cambiado. Los que trabajan con ella notan que ya no está completamente presente. Cumple sus horarios, entrega sus escenas, cobra sus cheques. Pero la pasión se ha ido. Porque es difícil fingir emociones en pantalla cuando has dedicado años enteros a fingir emociones en la vida real. Y entonces, en 2008, toma la decisión. Fuego en la Sangre termina su transmisión y Adela simplemente se va. No hay conferencia de prensa, no hay última entrevista, no hay despedida emocional en redes sociales. Un día está y al siguiente no. Y lo más perturbador es que nadie parece sorprendido. Porque en las altas esferas de Televisa, en los círculos donde se toman las decisiones reales, todos sabían que este momento llegaría. Que Adela nunca había planeado envejecer frente a las cámaras. Que su contrato no era solo con una empresa de televisión, sino con el silencio. Y que llegado cierto punto, el silencio requeriría su ausencia total. Pero el retiro de Adela no es como el retiro de otras actrices. No abre un restaurante. No se dedica a obras de caridad públicas. No aparece en programas de entrevistas hablando de sus años de gloria. Desaparece en el sentido más literal de la palabra. Y en su desaparición hay un mensaje. Esta puerta se cierra para siempre. Los primeros años después de su retiro, la prensa intenta encontrarla. Reporteros viajan a Miami. Fotógrafos acampan frente a propiedades que supuestamente son suyas. Pero todos se encuentran con lo mismo. Muros, seguridad privada, propiedades registradas a nombre de corporaciones anónimas, vecinos que no hablan. Es como si alguien hubiera diseñado un sistema específicamente para hacer que una persona famosa se vuelva invisible. Y probablemente alguien lo hizo. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. El retiro de Adela no fue decisión exclusivamente suya. Fue parte de un acuerdo más amplio. Un acuerdo donde el silencio se cambia por seguridad económica. Donde la discreción se paga con propiedades en zonas exclusivas. Donde la promesa de no hablar jamás se compensa con la garantía de no necesitar trabajar nunca más. Y el acuerdo funciona. Durante más de 15 años, Adela vive en un limbo que no es pobreza ni es libertad. Es comodidad vigilada, es paz comprada. Es una vida donde cada decisión está filtrada por una pregunta. ¿Esto pone en riesgo el acuerdo? Mientras tanto, su hijo crece. El niño que fue escondido se convierte en un joven adulto que aprendió a esconderse a sí mismo. No tiene redes sociales. No da entrevistas. No aparece en eventos públicos. Estudia en universidades privadas bajo un perfil tan bajo que sus compañeros no saben quién es realmente. Y cuando se gradúa, no busca spotlight. Busca lo contrario. Una carrera discreta, probablemente en finanzas o administración, donde puede manejar el patrimonio familiar sin jamás aparecer en una fotografía. La relación entre madre e hijo se transforma. Ya no es la actriz protegiendo al niño, es el hijo adulto administrando la invisibilidad de su madre. Él se convierte en el filtro entre ella y el mundo. Maneja las propiedades, supervisa las inversiones, se asegura de que los muros sigan altos y las puertas sigan cerradas. Y en ese proceso, algo extraño ocurre. Se vuelven cómplices. No en un crimen, sino en una desaparición. Comparten el mismo secreto. Viven bajo las mismas reglas no escritas. Entienden que el mundo exterior es una amenaza constante. Se convierten en dos personas atrapadas en la misma cápsula, flotando en un espacio donde el tiempo se ha detenido desde 2008. Pero el tiempo nunca se detiene realmente. Solo se ralentiza. Y afuera, el mundo sigue girando. Las redes sociales explotan. YouTube se llena de videos sobre misterios de celebridades. Los podcasts de crimen real se vuelven obsesión masiva.
Y el nombre de Adela Noriega empieza a aparecer en un nuevo contexto, no como actriz, sino como enigma. Canales enteros se dedican a teorizar sobre su paradero. Algunos dicen que está enferma, otros que está desfigurada. Algunos aseguran que vive en Europa. Otros juran haberla visto en pequeños pueblos de México. Las teorías se multiplican, se contradicen, se vuelven cada vez más elaboradas. Y en medio de todo ese ruido, la verdad permanece increíblemente simple. Está en Florida, viviendo bajo otro nombre, protegida por acuerdos que nadie puede probar pero todos intuyen. 2018. El rumor del cáncer explota. Alguien en redes sociales asegura tener información de primera mano. Adela está grave, está en tratamiento, está muriendo. La noticia se propaga como fuego. Programas de televisión le dedican segmentos. Fans organizan cadenas de oración. El nombre Adela Noriega vuelve a ser trending topic después de una década. Y entonces su hermana Reina sale a desmentir. No hay cáncer, no hay enfermedad. Adela está bien. Pero el desmentido es frío, casi molesto. Como si la familia estuviera cansada de tener que responder preguntas sobre alguien que ya no existe, públicamente. Y ese tono revela más que las palabras. La familia también es parte del sistema de protección. También ha aprendido que hablar es peligroso. Lo fascinante del rumor del cáncer es lo que revela sobre nuestra relación con la fama. No podemos aceptar que alguien simplemente elija desaparecer. Necesitamos una razón trágica, una enfermedad, un accidente, una caída en desgracia. La idea de que Adela está sana, tranquila y simplemente harta de ser observada resulta insoportable. Porque si ella pudo elegir la invisibilidad, ¿qué dice eso sobre todos los que siguen compitiendo por atención? Pero hay algo más profundo. El rumor también es un intento de forzar su regreso. Porque si estuviera enferma, tendría que aparecer en público eventualmente. Tendría que dar la cara. Y en ese momento, todas las preguntas que han estado esperando durante 15 años finalmente podrían hacerse. Pero Adela no muerde el anzuelo. Permanece oculta. Deja que su hermana hable por ella. Y el mensaje es claro. No habrá regreso, no habrá explicaciones, no habrá cierre. La puerta está cerrada y soldada desde dentro. Y aquí llegamos al corazón de esta historia. Porque la pregunta que todos hacen es, ¿por qué nunca volvió? La respuesta obvia es el hijo, el secreto, el acuerdo. Pero hay algo más profundo. Algo que tiene que ver con la naturaleza misma de la fama y el poder. Adela entendió algo que muy pocas celebridades entienden. La fama no es un regalo, es un préstamo. Y como todos los préstamos, viene con intereses. El interés de la fama es tu privacidad, tu autenticidad, tu capacidad de cometer errores sin que se conviertan en titulares. Y en su caso, el interés se volvió impagable. Porque no solo había hipotecado su propia privacidad, había hipotecado la de su hijo. Entonces hizo algo radical. Declararse en quiebra emocional. Dejó de pagar los intereses. Y la única manera de hacer eso sin que los cobradores vinieran a tocar la puerta era desaparecer por completo. No retirarse, desaparecer. Porque el retiro implica que todavía existes en el mismo plano, solo que inactiva. La desaparición implica que has saltado a otra dimensión donde las reglas anteriores ya no aplican. Y funcionó. Porque hoy, en 2025, Adela Noriega vive en una realidad paralela a la que el público conoce. En la realidad pública, es un misterio sin resolver, una leyenda urbana, un tema de debate en foros. En la realidad privada, es Amalia Méndez, residente de Weston, Florida. Dueña de propiedades valuadas en millones, madre de un hijo adulto que administra su patrimonio, mujer que hace sus compras en supermercados donde nadie la reconoce. Las dos realidades nunca se tocan. Y ella ha trabajado 15 años para mantenerlas separadas. Pero entonces ocurre lo de la fotografía. Esa imagen borrosa tomada desde un auto en movimiento. Y por primera vez en década y media,
Las dos realidades amenazan con colisionar. Porque no importa cuán alto construyas los muros, no importa cuántas capas de seguridad tengas, no importa bajo cuántos nombres te escondas, eventualmente alguien te ve, alguien te reconoce, alguien saca su teléfono, y en un segundo, todo el trabajo de años puede deshacerse. La fotografía no prueba nada. Podría ser cualquiera. Pero los que conocen a Adela, los que trabajaron con ella, los que estudiaron su rostro durante décadas, juran que es ella. Y esa certeza reabre todas las preguntas. ¿Dónde ha estado? ¿Cómo ha vivido? ¿Es verdad lo del hijo? ¿Es verdad lo del poder? ¿Es verdad que eligió esto o fue obligada? Y la pregunta más perturbadora de todas, ¿es feliz? Esa última pregunta es la que nadie puede responder. Porque la felicidad en una jaula dorada es un concepto complicado. No es la felicidad de quien es libre, pero tampoco es la infelicidad de quien está preso. Es algo intermedio. La satisfacción de quien ha logrado sobrevivir en circunstancias imposibles. Adela sobrevivió. Eso es innegable. Crió a su hijo lejos de las cámaras. Lo protegió de un apellido que habría destruido su vida. Le dio educación, estabilidad, recursos. Hizo lo que miles de madres solteras hacen cada día, excepto que ella tuvo que hacerlo mientras fingía no ser madre. Y eso requiere un tipo de fortaleza que no se enseña en ninguna escuela de actuación. Pero la supervivencia tiene un costo. Y el costo de Adela fue su identidad. Porque cuando pasas suficientes años fingiendo ser alguien que no eres, eventualmente olvidas quién eras. La línea entre Adela Noriega y Amalia Méndez se volvió tan borrosa que probablemente ni ella misma sabe dónde termina una y empieza la otra. Hay momentos, se dice, en que la nostalgia la golpea. Noches donde busca en YouTube sus propias telenovelas y las ve como si fueran protagonizadas por una extraña. Se pregunta qué habría pasado si hubiera dicho que no, si hubiera elegido su carrera sobre El Secreto, si hubiera enfrentado el escándalo en 1960 en lugar de huir de él. Pero esas preguntas no tienen respuesta útil, porque el pasado no se negocia, solo se carga. Y Adela ha cargado con el suyo durante 15 años sin quejarse públicamente, sin escribir un libro revelador, sin vender su historia al mejor postor. Y eso, en la era de la sobreexposición, es casi un acto revolucionario. Porque vivimos en un tiempo donde el silencio se interpreta como culpa, donde no hablar se lee como esconder, donde la privacidad se confunde con secretos oscuros. Y Adela, al elegir el silencio absoluto, se convirtió en un enigma que el público no puede resolver. Y los enigmas sin resolver nos vuelven locos. Queremos que hable, queremos que explique, queremos que confirme o niegue, queremos cierre. Pero Adela entendió hace mucho que el cierre es un lujo que ella no puede permitirse. Porque el día que hable, el día que confirme, el día que ponga su versión sobre la mesa, ese día el acuerdo se rompe. Y cuando los acuerdos de poder se rompen, las consecuencias no se limitan a titulares. Así que permanece oculta. No por miedo, sino por estrategia. Porque ha aprendido que hay batallas que no se ganan peleando. Se ganan no presentándose al campo de batalla. Y su ausencia es su arma más poderosa. Mientras no hable, el misterio permanece. Mientras el misterio permanece, su hijo está a salvo. Mientras su hijo está a salvo, todo lo demás es secundario. Esta historia no tiene un final feliz porque no tiene un final. Adela Noriega sigue viva en algún lugar de Florida, protegida por muros físicos y legales. Acompañada por un hijo que aprendió a ser invisible, sostenida por una fortuna que le permite no tener que regresar jamás. Y esa continuación sin resolución es lo que la hace tan inquietante. Porque estamos acostumbrados a que las historias de poder terminen con justicia o con castigo, con revelaciones explosivas o con disculpas públicas. Pero esta historia termina con silencio. Un silencio que se sostiene día tras día, año tras año, como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Y quizás ese es el verdadero legado de Adela Noriega.
No sus telenovelas, no sus personajes, no sus premios, sino su capacidad de elegir la invisibilidad en un mundo obsesionado con ser visto. Su decisión de proteger lo que ama más que lo que la hizo famosa. Su comprensión de que a veces la única manera de ganar es dejar de jugar. Hoy, mientras escribo esto, Adela tiene 55 años. Podría vivir otros 30 o 40, y cada uno de esos años será vivido bajo las mismas reglas. No hablar, no aparecer, no confirmar, no negar. Será una vida de lujo material y pobreza pública, de seguridad económica y vulnerabilidad emocional, de libertad geográfica y prisión narrativa. ¿Es justo? Probablemente no. ¿Es la vida que ella habría elegido a los 19 años, cuando todo era posible y el futuro brillaba sin sombras? Definitivamente no. ¿Es la mejor opción disponible dadas las circunstancias? Según su silencio sostenido, aparentemente sí. Y tal vez eso es lo más triste de todo. Que para una de las mujeres más hermosas y talentosas que México produjo en el siglo XX, la mejor opción disponible fue convertirse en un fantasma. Que su mayor logro como adulta no fue una actuación memorable, sino una desaparición perfecta. La fotografía borrosa de enero de 2025 eventualmente se olvidará. Otro rumor la reemplazará. Y Adela volverá a sumergirse en la invisibilidad que ha cultivado como un arte. Porque al final, su última y más larga actuación no fue frente a cámaras. Fue la actuación de no existir. Y lleva 15 años sin romper el personaje.